Continuamos entonces con esta segunda parte y tenemos que definir algo. Lo puse en pantalla con letras mayúsculas. Una palabra profética, llamada profética, pero en discrepancia o en conflicto con la palabra de Dios, no es de Dios, no es una palabra profética, no es de Dios. Puede ser una palabra profética, pero no de Dios. Nehemías supo inmediatamente que esas no eran palabras de Dios, porque estaban en conflicto con lo que él conocía de Dios. Entonces, ¿cómo descubrir una falsa profecía? Un líder cristiano, lo puse también en la placa para que lo podamos ver, un líder cristiano debe conocer la palabra de Dios para identificar posibles fraudulentos profetas o inspirados, porque a veces ni siquiera se llaman profetas, ¿no? Que buscan sus propios intereses utilizando la Biblia o diciendo que Dios les reveló algo. Yo conozco tantas historias. ¿Se acuerdan cuando éramos adolescentes y venía el chico adolescente y le decía a la chica que le gustaba, Dios me dijo que vas a ser mi esposa? Y ella le dice, sí, pero que me lo diga a mí también. ¿No es cierto? Entonces, fíjense que hasta en esas tonterías uno puede descubrir que hay un manejo del Dios me dijo, de la profecía irrespetuoso, irreverente, falso, peligroso. Peligroso porque es tomar el nombre de Dios en vano y lastima porque tantas personas fueron engañadas porque creyeron que Dios le había dicho a ese profeta o a ese inspirado lo que esa persona decía. Lo creyeron de verdad y fueron lastimados. Por eso el Señor Jesús dice a cualquiera que haga caer a uno de mis pequeños, dice, más vale que se ate una cuerda alrededor del cuello y se tire en el mar. Es muy peligroso hablar de parte de Dios cuando Dios no dijo que hablaran de parte de Él. ¿Me explico? Pero hay gente que lo hace y nosotros tenemos que tener cuidado. Fíjense. Consejo de Pablo a su joven amigo y discípulo Timoteo. Ahora vamos a la Biblia. Salimos de Nehemías un poquito y vamos al resto de la Biblia. Para que vean que este problema no era algo que surgió entre Nehemías, Sanballat y Tobías o que estamos inventando. Fíjense lo que le dice Pablo a su joven discípulo Timoteo, que estaba aprendiendo y necesitaba tener algunas cosas claras. Primera de Timoteo 4, 1 al 6 le dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Está escribiéndole Pablo a Timoteo. Seguirán espíritus engañosos, dice, y enseñanzas que provienen de demonios. Fuerte el apóstol Pablo, ¿eh? No se anda con vueltas. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Primera de Timoteo 4, 1 al 6, porque a veces piensan que yo le agrego palabras. Esto es Biblia pura. Lo puede buscar en su propia Biblia, en su casa, Primera de Timoteo 4, 1 al 6. El apóstol Pablo dice, esas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Y sigue diciendo, dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles, dice que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, dice, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Se está refiriendo a un tema en particular ahora, ¿no? Que era la comida y demás. Timoteo dice, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que ha seguido. No solo le está diciendo que estas cosas suceden porque en los últimos tiempos habrá mucha gente, los últimos tiempos fueron siempre, porque vemos que él está hablando en la época que vivió y ahora tenemos el mismo problema y antes de él estaba el mismo problema, o siempre fue. Dice, estas personas que manipulan la palabra de Dios, hay que tenerles cuidado porque son mentirosos. Luego,
Dice Nehemías, me di cuenta de que Dios no les había hablado. Para darse cuenta, hay que, Proverbios 4 nos ayuda mucho. Dice, adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio, no te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. Dice Proverbio, nos lo dice a nosotros, no des la espalda a la sabiduría. Dice, pues ella te protegerá, ámala y ella te guardará, y tendrás una buena y larga vida. Te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Cuando camines no te detendrán, cuando corras no tropezarás. Aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir, cuídalas bien, porque son la clave de tu vida. Proverbio nos está diciendo, la única manera es ser sabio en la palabra de Dios. Es conocer la palabra de Dios, es saber qué cosas dice realmente Dios, porque están escritas en su palabra. Es ir en oración y en humildad a buscar la voz de Dios en su palabra que está escrita, y el Espíritu Santo nos va a ayudar a entenderla y a discernir y a separar quién está hablando de verdad de parte de Dios y quién no lo está haciendo. Segunda de Timoteo, otra carta que le escribe el apóstol a Timoteo, 3, 14 al 17, le dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura, dice el apóstol, y este es un pasaje bien conocido y que lo deberíamos escribir en las paredes de nuestra casa, dice, toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Definitivamente el secreto para no ser agredidos religiosamente es conocer las Escrituras. Es saber realmente si eso es algo que está en concordancia con la palabra de Dios, si eso es algo que encaja en las Escrituras. Si hay algo que escuchamos de algún inspirado que no encaja con las Escrituras, no es palabra de Dios. Porque para eso Dios nos dejó la Biblia, para estudiarla, para instruirnos con ella e identificar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Para eso la tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer es estudiar las Escrituras, estudiar la Biblia, estudiar cómo piensa Dios, conocer a Dios a través de su palabra, para después movernos con mucha facilidad y libertad. Nehemías no dijo, me voy a ir a estudiar este tema, a ver si... Nehemías en el momento dijo, no, Señor, esto no es de Dios. Porque tenía clarito. Cuando al Señor Jesús lo vinieron a tentar en el desierto, el mismo diablo en persona se presentó para tentarlo. Y le dice, pero escúchame, le dice, Señor Jesús, dice, si tienes hambre, dice, ¿por qué no cambias las piedras en pan? Y dice, no. ¿Y con qué se defiende el Señor Jesús? Con la palabra de Dios, dice, no solo de pan el hombre vivirá y otras cosas. Dice, pero la Biblia le dice el diablo a Jesús, le dice, la Biblia dice que si te tiras de arriba del templo, de donde está la campana, si te tiras para abajo, dice, la Biblia dice que Dios mandará a sus ángeles que te sostengan. ¿No es cierto? Y lo dice la Biblia, ¿lo dice o no lo dice? Sí, lo dice. Pero Jesús le dijo, estás equivocado. Dice, estás equivocado. Esa no es palabra de Dios, porque eso no es lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso sería tentarlo. Y si yo me tiro, ¡pum!, me voy a estrellar. Entonces, ¿cómo una persona puede discernir realmente una verdadera palabra de Dios de una que no lo es?
La verdadera está asentada en la Biblia y respaldada por la Biblia y justificada en la Biblia. La otra parece, pero no. Conociendo bien la Biblia, enseguida nos damos cuenta de la diferencia. Vamos a hacer un poquitito más, porque como les dije, el segundo tema de hoy, que lo vamos a dejar ahí casi empezado, es el de que se termina la reconstrucción de la muralla. Vamos a leer un par de versículos del capítulo, seguimos con el capítulo 6 de Nehemías, que dice, así que el 2 de octubre, ahora les explico esto de las fechas, porque esta Biblia usa fechas actuales. Dice, así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas se sintieron aterrorizados y humillados, se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Ese día 2 de octubre del 445 corresponde en el antiguo calendario lunar hebreo al día 25 del mes de Lud. En la Biblia hebrea dice el día 25 del mes de Lud, pero hicieron un paralelo los estudiosos del calendario lunar hebreo con el nuestro y coincide con el 2 de octubre. Entonces esta Biblia, que nos hace las cosas un poquitín más fáciles, en vez de decir el día 25 del mes de Lud, que nadie sabe cuál es el mes de Lud, te dice directamente es el 2 de octubre. Entonces suena raro en una Biblia que vaya diciendo, pero eso corresponde con la fecha 2 de octubre del 445 antes de Cristo. Comienza una nueva etapa para los que regresaron a Jerusalén. Definitivamente cuando se termina de construir el muro comienza una nueva etapa. Dice Nehemías ahora, en el capítulo 7, del versículo 1 al 5, vamos a leer, dice, cuando quedó terminada la muralla e instalé las puertas en sus sitios, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Hanani le entregué la responsabilidad de gobernar Jerusalén junto con Ananías, el comandante de la fortaleza, porque era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. Les dije, no dejen abiertas las puertas durante las horas más calurosas del día y aún mientras los porteros estén de guardia, mantengan las puertas cerradas con las barras puestas. Asignen a los residentes de Jerusalén para que hagan guardia cada uno con un turno regular. Algunos servirán en puestos de centinela y otros frente a sus propias casas. En ese tiempo la ciudad era grande y espaciosa. Esto es lo que le comentaba yo al principio. ¿Se acuerdan de que la ciudad estaba todavía desierta? Dice, en ese tiempo la ciudad era grande y espaciosa, pero poco poblada, y ninguna de las casas se había reconstruido. Entonces mi Dios me dio la idea de reunir a todos los nobles y dirigentes de la ciudad, junto con los ciudadanos comunes, para que se registraran, o sea, hacer un censo. Así que, dice Nehemías, unos versículos más adelante, del 66 al 73, dice, así que un total de 42.360 personas regresaron a Judá, de Babilonia, de los que estaban cautivos, y algunos que no estaban en Babilonia, que estaban por ahí desparramados, cuando vieron que el templo se había reconstruido y las murallas estaban terminadas, comenzaron otra vez a regresar a Jerusalén. Dice, además de los 7.337 sirvientes y 245 cantores, tanto hombres como mujeres, llevaron consigo 736 caballos, 245 mulas, 69 no sé qué, 69 es el versículo, 435 camellos y 6.720 burros. Burro soy yo que no saqué el 69. La Biblia es específica, lo que pasa es que a veces nosotros no la leemos tan a fondo, pero eso está Nehemías 7, 66 al 73. Entonces eso fue lo que hizo Nehemías, y dice, algunos de los jefes de la familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador entregó a la tesorería 1.000 monedas de oro, 50 tazones de oro y 350 túnicas para los sacerdotes. Los otros jefes dieron al tesoro 20.000 monedas de oro, dice, y unos 1.300 kilos de plata. Wow, para la obra. El resto del pueblo entregó 20.000 monedas de oro, alrededor de 1.200 kilos de plata y 67 túnicas para los sacerdotes. Entonces los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y algunos miembros del pueblo se establecieron cerca de Jerusalén. El resto de la gente regresó a sus respectivas ciudades por todo el territorio de Israel. Esto es importante,
porque ahora empieza una nueva etapa, que la vamos a ver en la próxima clase, pero empieza una nueva etapa. Fíjense que esta gente que había llegado que estaba presa en Babilonia y había llegado junto con Esdras y junto con Nehemías, llegan a una ciudad destruida prácticamente. O sea, las casas estaban destruidas. Allí en las primeras clases vimos que el libro de Nehemías comienza dando un detalle de cómo estaba la muralla y estaba destruida, incluso quemada. No toda, o sea, no es que estaba toda destruida, pero tenía como huecos, como partes volteadas, y las piedras estaban desparramadas por el campo. El trabajo de ellos fue juntar esas piedras gigantescas y volverlas a poner en su lugar para reconstruir la muralla. Algunas partes estaban ya hechas porque nunca fueron volteadas y otras las tuvo que reconstruir con las mismas piedras de la muralla antigua que por 70 años habían estado tiradas, quemadas, desparramadas por allí. Entonces, la gente que volvió con Nehemías y con Esdras se dedicaron a construir el templo número 1, porque nada se podía hacer si primero no se ofrecían sacrificios y se adoraba a Dios, y segundo, la muralla. El tercer paso era reconstruir la ciudad en sí, las casas. Cuando la muralla se terminó, mucha gente que había venido a colaborar con la reconstrucción volvieron a sus casas. Y después hay otra etapa en que empiezan a reconstruir las casas y vienen a vivir a la ciudad de Jerusalén, y así la ciudad de Jerusalén comienza otra vez a crecer, a fortificarse y a tener su comercio y toda su vida social. Entonces son etapas, primero el templo, después la muralla, después las casas. Ahora en la próxima clase vamos a ver algo que hace Nehemías muy inteligente, porque es como un plan para conservar los resultados exitosos de este proyecto. Se levantó el muro, perfecto. Entonces ahora la gente se empezó a ir. No, un momentito. Hemos alcanzado el objetivo, les dice. Los vamos a ver en la próxima clase. Hemos logrado reconstruir el muro. Ahora tenemos que celebrar. Dice, tenemos que darnos un recreo. Tenemos que gratificarnos a nosotros mismos, tenemos que darnos un premio porque alcanzamos el objetivo. Y entonces vamos a ver cómo lo llama a su amigo Esdras, para que Esdras, como sacerdote, oficie un servicio religioso con la lectura de la Biblia. Lo van a ver, la próxima clase es muy linda. Y luego, fiesta. Dice, porque hemos terminado la muralla. Entonces, esto también es lindo porque vamos a hablar un poquitito acerca de... Nosotros vivimos siempre empujando distintas cosas, logrando algunas, otras no las logramos, y a veces cuando logramos alcanzar un objetivo en nuestra vida, nos olvidamos de esa etapa, de disfrutarlo, de celebrarlo, de tener una fiesta, porque lo logramos, porque lo alcanzamos. A veces incluso les pedimos cosas a Dios y Dios nos las da. Y seguimos, ya nos las dio y seguimos a otra cosa, porque siempre vamos a tener algo más. Siempre vamos a tener un segundo paso, algo más por lograr. Pero llega un momento, y lo vamos a ver en la próxima clase, donde es necesario, como dicen en el fútbol, parar la pelota, detenerse. Dice, bueno, espera, ahora es un momento para celebrar, para recordar lo que Dios hizo, para agradecerle y para disfrutarlo. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Cuidado con las agresiones religiosas por ahora, que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.